Hola, somos Bio y esta es La Biosfera, un espacio donde conversamos con los protagonistas de nuestras historias. Personas como tú y como yo que se atrevieron a pensar diferente para explorar el mundo de la tecnología y la innovación. Aquí nos encontramos para descubrir todo sobre las finanzas, los activos digitales y el emprendimiento. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a La Biosfera. Bueno, nosotros cuando hablamos de innovación pensamos muchas veces que la innovación sobre todo se genera desde las corporaciones o desde las startups. Muchas veces no entendemos todo el trabajo que se hace desde las direcciones estatales y muchas veces pensamos que la innovación solo viene es desde las compañías y no desde el sector público. Hoy, en este episodio, quisimos explorar cómo son todas estas tendencias que se están dando desde la innovación, aplicado sobre todo en Bogotá, y tenemos un invitado muy especial. Él es José Castellanos, él es el jefe de la unidad de gestión y cumplimiento de la alcaldía, y hoy nos va a contar mucho sobre todo lo que se está haciendo desde la alcaldía en términos de innovación y un poco de su carrera. Entonces, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Biosfera. Bueno, Andrés, muchas gracias por el saludo, por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo en este espacio. Gracias por este espacio tan interesante. Chévere, no, gracias a ti por tomarte el tiempo de venir, de contarnos tu historia y pues obviamente de compartir todo lo que se está haciendo desde la alcaldía y también conocer un poquito más esa parte que pues a juicio de muchos no se hace, porque muchas veces uno cuando piensa en innovación no piensa que es que el sector público está haciendo cosas en innovación. De acuerdo, es algo muy contradictorio porque yo ojalá este sea un canal como para decirle a mucha gente que está en el sector privado haciendo innovación que el espacio público y el sector público pues en la historia también ha sido de los pioneros en innovación. O sea, si no hubieran invertido, por ejemplo, en la era espacial o en los temas de seguridad, pues no se hubieran inventado una cantidad de cosas que hoy nos funcionan un montón, ¿no? Como por ejemplo el Internet. De acuerdo. Que nace de un esfuerzo estatal por sacar adelante una serie de tecnologías de innovación. Y yo lo que siento a veces es que el sector privado como que es muy ajeno a lo público y también a las necesidades de la ciudadanía. Yo creo que cuando se juntan las necesidades de la ciudadanía con una solución innovadora es cuando los privados pueden llegar a tener una estabilidad y una solidez en unos productos terminados en tecnología, ¿no? Increíble, al final termina siendo como una palanca. Sí, yo creo que... Pero tener el diagnóstico claro hace que la gente lo pueda desear más, puede ser, ¿no? Ok. Pero... José, cuénteme, usted, digamos que el título y fuera de cámara lo hablábamos y es, ¿qué es lo que hace José en el día a día? Sí. ¿Cuál es ese rol que tiene José como jefe de la oficina de gestión y cumplimiento de la alcaldía? Pues un poco con el alcalde, con Carlos Fernando Galán, yo llevo trabajando con él muchos años, casi más de 15 años, y siempre nos ha interesado en mirar cómo innovar en lo público, cómo nosotros podemos crear procesos, metodologías, gerencias, pero también productos que nos ayuden a innovar en lo público. Y parte de ese debate el año pasado fue un poco de cómo nosotros podríamos no descuidar los proyectos más estratégicos que necesita la ciudad de Bogotá cuando termine el tercer y cuarto año de mandato de él. Y la Oficina de Gestión y Cumplimiento se dedica a revisar o a acordar con él cuáles son esos 15 proyectos que son muy importantes para la ciudad de Bogotá, crear modelos de gestión para hacerlos más eficientes y tratar de quitar los cuellos de botella que existen en esos procesos. ¿Por qué? Porque digamos, la administración pública es muchas empresas tratando de conversar, a veces conversan algunas y otras en idiomas diferentes, algunas están en islas diferentes y no se unen, y eso hace que a veces los procesos se vuelvan más lentos en lo público. Entonces la oficina de la unidad de gestión y cumplimiento lo que hace es cómo generar esas armonizaciones entre las entidades, esa integración, crear modelos de gestión, crear unos plazos de desempeño y unos compromisos de metas, pues para que nosotros podamos entregarle en esta administración a los bogotanos y las bogotanas lo que en su defecto el alcalde Carlos Fernando Galán quiso proponerle como su propuesta de gobierno.
Eso nace también desde Tony Blair. Tony Blair, cuando fue primer ministro de Inglaterra, se dio cuenta que él le tocaba apagar el incendio todos los días de todos los temas que pasaban y estaba descuidando lo que él llamó su legado. O sea, ¿qué le voy a entregar a los ingleses? ¿Qué le voy a entregar? Y no había nadie que estuviera pendiente y enfocado en esos 5, 10, 15 proyectos que fueran importantes para él. Y creó el Delivery Unit, y es una unidad de entrega que ayuda a que esos proyectos se materialicen y él pueda entregarlos al finalizar su mandato. Un poco, si uno lo mira desde un principio filosófico, la Oficina de Gestión y Cumplimiento es el que hace cumplir la palabra del alcalde. Ok. O sea, lo que él dice se tiene que hacer. Tiene que hacer. Exacto, Bueno. Hacerle cumplir la palabra del alcalde. Muy bien, muy bien. Entonces, digamos, como diría uno, nos vemos en 4 años. A ver Sí, qué, total, total. Pero bueno, muy interesante. La verdad, digamos que una de las cosas, cuando estábamos pensando como, bueno, ¿cuál es nuestro próximo invitado? Yo decía, yo quiero tener a alguien del sector privado, público que nos cuente cuáles son todos estos retos, porque uno desde el sector privado siempre es muy fácil decir, oiga, no, es que desde el público no se está haciendo nada. No pasa nada, sí. No, los avances son muy lentos, pero muchas veces pues es porque uno no entiende. Y creo que desde ahí es la concepción de realmente entender cómo se dan todos estos procesos, sobre todo de innovación en el sector público. Y ahí me surgen 3, 4 preguntas y es, puntualmente, ¿cómo funciona la innovación en el sector público? ¿Qué actores participan? ¿Cómo se financia? ¿Y qué rol cumple la innovación para el sector público? Ok, vamos una por una. Bueno, ¿cómo funciona la innovación en el sector público? La innovación funciona desde la gerencia, pero también desde cómo se utilizan los datos para mejorar o solucionar las problemáticas de los ciudadanos. Entonces, hay como 3 espacios muy importantes que uno tiene que conocer, lo que es el gobierno abierto, el gobierno de datos y el gobierno colaborativo. Sobre esas 3 bases se comienza a construir procesos de innovación. El gobierno abierto es cómo cada vez más la ciudadanía y el Estado y los que administran lo público tienen una interacción casi en tiempo real de abrir datos, de cómo, cómo lo público comienza a abrir datos, a ser más asequible a la información que tienen las diferentes entidades, al rol importante que tiene que tener esa información para que sea transparente, ¿sí? Entonces eso es lo que hace como el gobierno abierto. El gobierno de datos es, digamos, la administración puede recoger una cantidad de datos, porque pues administra servicios públicos, garantías de derechos, también programas de inversión sobre, en este caso Bogotá, 9 millones de bogotanos. Y sobre esos datos uno tiene que comenzar a construir lo que se llama para mí ciencia, innovación y tecnología, es decir, investigación y desarrollo, prototipos, digamos, sacar productos que ayuden a ser más eficiente el servicio a los ciudadanos, pero también que ayuden a solucionar problemáticas de la cotidianidad de la ciudadanía. Nosotros, ¿cómo ayudamos a solucionar problemáticas de la cotidianidad de la ciudadanía? Y también cómo nosotros podemos generar como procesos mucho más rápidos y más flexibles para los ciudadanos, tanto en su problemática como en su solución, ¿sí? Cuando hablo de problemática es que nosotros también ayudamos a unos sectores poblacionales que tienen unos altos grados de vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, nosotros en Bogotá estamos con un esfuerzo enorme con el secretario de Integración Social para fortalecer los sistemas de subsidios de IMG, que es un ingreso mínimo garantizado a personas que tienen unas condiciones muy difíciles, pero que, por ejemplo, sea a través de un clic, que ya no tengan que ir a hacer fila, que ya no tengan que llenar unos papeles, sino que ya con unos estudios y una identificación obviamente técnica de su vulnerabilidad, sea más fácil y que no les toque gastar mucho tiempo en lograr eso. Eso es como un gobierno de datos, como nosotros con los datos tratamos de hacer mucho más eficaz, mucho más transparente, pero también mucho más rápido la calidad de vida de los ciudadanos. Y está el gobierno colaborativo, y ahí es cuando entran el sector privado. Entonces ahí entra mucho la academia,
con todas las tesis que tienen, con todos los procesos que tienen, para ver cómo pueden mejorar indicadores, cómo pueden mejorar metas, cómo pueden mejorar cifras que ayuden a solucionar problemáticas de vida, ya sean ambientales, sociales, económicas, de seguridad, de movilidad. Y por otro lado, también está el sector privado, donde lo que hace es entregar productos terminados que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, sobre esa base, gobierno abierto, gobierno de datos y gobierno colaborativo es cómo funciona como ese ecosistema interno de la administración, ¿no? Ok. Entonces, y ahí digamos, siguiendo esa misma lógica o esa misma línea, al final los diferentes actores son las entidades públicas de la mano con las entidades privadas. Claro, y legitimado con la ciudadanía a veces, ¿sí? Ok. O sea, a veces hay ciudadanía que quiere brindar soluciones, entonces eso es como muy colaborativo entre tres actores. Digamos, primero está todas las entidades del distrito internas, sí, en ese gobierno abierto. Nosotros mandamos manuales o directrices diciendo aquí tiene que ser transparente, aquí la gente puede ver en tiempo real cómo se están ejecutando los recursos, etcétera, etcétera. En gobierno de datos es una colaboración muy fuerte entre la ciudadanía en las problemáticas que tiene y el distrito. Cómo nosotros podemos solucionar pequeños, medianos y grandes problemas que la ciudadanía nos está demandando en diferentes sectores. Y el gobierno colaborativo, si son más expertos o técnicos de la academia o de la empresa privada con el distrito, sumándole un valor agregado en productos terminados o en desarrollos de diferentes tipos para que la administración se vuelva más eficiente. Bien. Entonces, también ahí, por ejemplo, entra mucho la cooperación. Sí. La cooperación internacional son modelos que existen de otros países en diferentes áreas y en diferentes temas que pueden servir para implementarse, digamos, en la ciudadanía o en cualquier ciudad, ¿no? Ya, bien. Y al final, José, ¿cómo se termina financiando? No solo, digamos que a nivel de gobierno o a nivel de gobernabilidad o administración y gestión, digamos, la alcaldía puntualmente, sino cómo se terminan financiando todos estos proyectos de innovación, cómo funciona eso. Bueno, muchos es con recursos públicos. Sí. A veces cuando es un gobierno colaborativo, pues el sector privado pone una parte y el gobierno público pone otra, pues, si son pruebas, pilotos. Pero por lo general siempre se hace a través de inversión pública para mejorar las eficiencias de la gestión pública, ¿sí? Es como funciona eso también con recursos de cooperación internacional. Hay muchos países, muchas organizaciones que invierten en ciertos temas que le parecen importantes invertir en el mundo. Por ejemplo, el Reino Unido está muy enfocado, por ejemplo, en temas ambientales, ¿sí? En temas de agua. Entonces ellos invierten recursos y uno hace convenios de cooperación para que esos recursos lleguen y tratar de como mejorar ciertos sistemas o ciertos procesos con la ciudadanía, ¿no? Ok. José, digamos que un poco entendiendo tu carrera, digamos, en el sector público, digamos que has partido desde muchas partes, desde el hecho de servicios, digamos, voluntarios, ya una carrera administrativa y también muchos roles desde también la votación, ¿cierto? En todo ese proyecto o en todo ese recorrido, ¿cuál ha sido ese proyecto que tú dices tuvo gran impacto para, digamos, local o regional o ya a nivel, digamos, de Colombia? En toda mi experiencia de vida. En experiencia de vida. Okay. En el sector público. Desde el trabajo social hasta todos los procesos de participación que desarrollé. Yo creo que el proyecto que más me ha impactado, más que ser concejal, más que ser jefe de la unidad de gestión y cumplimiento, más que muchas cosas, es haber creado un movimiento ciudadano que se llama Pioneros. Pioneros ahorita es un movimiento ciudadano que se dedica a hacer formación de liderazgo a todas las personas, totalmente gratuito, sin ningún segmento definido ni nada. Un poco lo que nosotros creemos es que nosotros le hablamos al 90% de la gente que no le gusta lo público o la política. Y lo que hacemos es cómo nosotros logramos transformar su núcleo, su proyecto de vida o su núcleo, y así transformar la familiar, y así transformar la del barrio, y así transformar la de la localidad. Porque un falso dilema que nos han vendido es que
un político, un alcalde, un presidente puede transformar el territorio, puede transformar, y eso no es cierto. Necesitamos una cantidad de personas que estén haciendo unos cambios y unos mensajes de esperanza muy potentes en el territorio. Okay. Entonces, Pioneros se ha dedicado a eso. Lo pensé durante muchos años cómo construirlo y ha sido precisamente como coger partes de toda la experiencia que yo he tenido en diferentes organizaciones, tanto en trabajo social como en político, y eso es lo que me ha parecido que ha sido el mejor aporte que yo he podido hacer. Se han formado más de 2.000 personas. Esas 2.000 personas hoy, si uno mira el proyecto de vida de cada una de ellas, tienen una visión diferente, porque el juntarse constantemente con diversas personas, diversos segmentos, de estrato 1 a estrato 6, desde personas con doctorado o a personas técnicas del SENA en soldadura, en una misma sesión, aprendiendo habilidades blandas de altos directivos, aprendiendo de comunicación, aprendiendo de planeación, aprendiendo de formas de liderazgo, pues hacen que comiencen a reflexionar un poco por fuera de lo que a veces nos sumerge la cotidianidad de nuestras vidas. Y eso es bastante potente y bastante valioso. Creo que eso es uno de los aportes más, para mí es el aporte más importante que he tenido. Muy bien. Muchas veces cuando nosotros pensamos en temas de innovación, digamos que cuando uno innova, casi siempre, pues tiende a resultados, digamos, de fracaso, pero porque realmente uno está en un proceso iterativo hasta que llega pues como a ese gran resultado. En ese proceso de innovación que has tenido, digamos, desde el sector público, ¿cuál fue ese mayor esfuerzo que hiciste que tuvo gran fracaso? O sea, como que dijiste, le metí tiempo, recursos, mucha energía para que saliera, pero al final fue un gran fracaso en todo tu proceso. Pues, digamos, es que yo miro los fracasos como un proceso de fortalecimiento. De acuerdo. Permanentemente. No creo que la vida a uno le da el camino duro, son por los que caminan duro. Tal cual. Y eso digamos, es súper importante tenerlo en cuenta, porque no todo va a salir bien. Nunca va a salir bien. La mayoría siempre sale con muchos problemas. Yo podría decir que hay algunos proyectos o sea, salieron cosas buenas, pero que también fue muy difícil. Ha sido todo el tema de los procesos de paz en el país. Yo hice parte de la Asamblea Nacional de Jóvenes por la Paz en el periodo de Pastrana con los procesos de paz. Okay. Tratamos de hacer temas de reinserción y muchos de los proyectos de vida de mucha de esa gente, pues algunos fueron exitosos, pero también la mitad no. Okay. Y la mitad pues generó en una disidencia muy, muy, muy marcada, y creo que eso ha sido como un desgaste desde lo público y desde lo político, y es ver cómo el país, como Colombia, nosotros tenemos un ADN tremendamente violento. Okay. Tremendamente violento. Y hasta que no superemos esos grados o esos niveles de violencia, pues no vamos a tener otro tipo de discusión, ni vamos a tener otro tipo de conversación para el desarrollo del país. De acuerdo. Entonces creo que eso es algo que siempre me ha costado un montón para ver cómo lo podemos solucionar, y creo que es un reto enorme. Pero creo que ese tema de los procesos de paz, de los procesos de convivencia en la ciudad, siempre lo dejan a uno medio choqueado, porque uno quiere que todo salga muy bien, pero no siempre va a salir bien. Y ahí viene como mi siguiente inquietud, y es en esos momentos en donde pues realmente uno se enfrenta a que las cosas primero no salen como uno quería, los resultados posiblemente no son los que uno esperaba. Uh-huh. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo haces ese proceso de catarsis de decir, oiga, no, mire, yo realmente hago esta reflexión después de, claramente, lo que mencionabas de todo es un proceso y todo es un camino, y los caminos siempre, los que más uno se disfruta y en los que uno más aprende son los más difíciles? Pero ¿cómo haces ese proceso de catarsis? ¿Ahora o antes? es que yo creo que en la medida en que uno va caminando, uno va madurando, ¿verdad? Sí. Y uno va aprendiendo distintas formas de catarsis. Antes yo era muy impulsivo, explosivo. Okay. Tenía que quedarme muchos días en solitario reflexionando, pero quedarme en el pasado, en un dolor tremendo. Ahora, hace 2 años, descubrí
por ejemplo, la meditación como un espacio tremendamente profundo de equilibrio de vida y bueno, pues si no pasó, no pasó, ¿sí? Ya. Pero no me quedo atrás en el dolor, en el sufrimiento, en el si hubiera hecho porque ya pasó, ¿sí? Entonces cuando uno tiene eso consciente, pues ya cualquier balazo que le quieran pegar a uno, cualquier ofensa que le quieran decir a uno, cualquier obstáculo que le quieran decir a uno, uno lo pasa como de lado y sigue adelante. ¿Sí? De acuerdo. Es como nosotros hacemos ese ejercicio. Y creo que eso me ayuda un montón y me ha parecido tremendamente interesante. ¿Sí? Tremendamente interesante. Sí, porque antes era más sobre la venganza, sobre meterse en ese mundo reptiliano, ¿no? No, pero es que este me hizo esto, no. Digamos, eso no funciona. No trae ningún beneficio. Pero también lo segundo que le digo, cuando yo comencé a hacer trabajo social en diferentes programas, yo trabajé con niños de trabajadoras sexuales, trabajé con niños de la calle, con el padre Javier de Nicoló, trabajé con muchos sectores poblacionales. Yo me acuerdo que uno hacía todo el ejercicio de voluntariado, hacía todo lado, y en algunos casos el sector poblacional era tremendamente desagradecido. De acuerdo. Y entonces uno le decía al padre o al coordinador, uno le decía, oiga, pero uno cómo va, porque son tan desagradecidos. Y ellos decían, haz el bien sin mirar a quién. Sabio. Sí. Verdad, sí. Y para mí siempre ha sido como una frase rema todo el tiempo. Haz el bien sin mirar a quién. Haz el bien si es tu enemigo. Ok. ¿Sí? Sí. Hazlo. Y ellos decían, porque Dios, el universo, bueno, te lo devolverá. Y yo sí siento que en el transcurso de mi vida se ha devuelto. Okay. Se devuelve con felicidad, se devuelve con paz, con amor, se devuelve con recursos, se devuelve con amistad. Creo que esa parte para mí siempre ha sido como una vaina que me aterriza un montón. Porque creo que un porcentaje súper difícil para muchos que emprendemos, para muchos que salimos adelante, para muchos que tenemos liderazgo, es decepcionarse de la gente. Pero el haz al bien sin mirar a quién es no depender de la gente, es depender de tus acciones, no más. Ya. Entonces, para mí ha sido tremendamente potente ese proceso. Chévere, José, chévere. Y creo que sobre todo, a ver, digamos que nunca me he desempeñado en el cargo público, pero creo que sobre todo ese tipo de reflexiones son las cosas que uno debe tener, no solo en el sector público, sino también para la vida, porque total, realmente es para la vida. Realmente muchas veces los resultados no son como se esperaban, pero tampoco, no solo los resultados, sino todo lo que lo rodean los resultados, que no se gratifican de la manera que uno espera. Y creo que al final pues se traduce en eso, pero buena reflexión. Creo que la voy a ver cómo la aplico un poquito más. Porque... Se quita una maleta gigante. Tal cual. Se quita una maleta gigante, se va uno liviano. Y cuando uno se va liviano, uno puede ser más estratégico. Tal cual. Puede tener una visión diferente de los procesos. Que te disparan, digamos, yo llevo como 25 años en esto. Tengo cuero dinosaurio, ¿no? Entonces uno ya en esto pues dice, sí, de pronto pasa algo con esas personas, ¿sí? Pero siempre das al bien sin mirar a quién. Entonces a la gente le parece extrañísimo. Sí. Porque dice, pero este man que lo ha tratado así, que Si tengo la oportunidad de hacerlo, lo hago. Ok. ¿Listo? Sé que lo recompensaré. Sí. Es como la filosofía de vida. Entonces eso me ha servido mucho para quitarme una maleta tremendamente pesada. De acuerdo. ¿Sí? Bueno, y ahí viene como un poquito como dice esa conexión que nosotros siempre pensamos que, pues obviamente los procesos de innovación van más rápido que los procesos de regulación. Y eso es de alguna manera un poco esa relación en donde muchas veces innovar implica un poco golpear en contra de la regulación actual. Uh-huh. Desde el sector público, en esos procesos de innovación que tú has llevado a cargo y liderado, ¿cómo lidian con eso? O sea, si hay procesos que van más rápidos, ¿cómo llevan? Porque de alguna manera están en contra, o no en contra, pero sí... No. Sí, sino como más bien chocando con la regulación. ¿Cómo manejan eso desde el proceso de innovación? Es un reto tremendo porque en lo público hay muchos problemas, pero uno de los problemas principales es que la gente que trabaja en lo público no sabe
de temas de ciencia, innovación y tecnología. Entonces, al tener un desconocimiento de eso, cualquier cosa les puede parecer eso. No saben la potencia que tienen, no saben los avances que pueden llegar a implementarse, las eficiencias que pueden suceder. Entonces, eso es una gran barrera, ¿sí? La falta de conocimiento de líderes que están en lo público sobre lo que pasa en la cuarta revolución industrial, sobre lo que pasa en el tema de ciencia, innovación y tecnología, en modelos de innovación. Lo segundo es la normativa. Y digamos que aquí, ahora solo hay 5 proyectos de ley radicados sobre inteligencia artificial en el Congreso. Yo creo que va a terminar este periodo presidencial y no se va a aprobar ni uno. De acuerdo. ¿Sí? Sí. Pero porque primero no lo entiende mucha gente. No sabe para qué va a servir o no. Y creo que hay un dilema tremendo entre la eficiencia y la revolución casi diaria de la tecnología, la ciencia y la innovación versus las regulaciones normativas y versus los procesos públicos. Ahora, ¿cuál ha sido la solución? Cuando yo fui concejal de Bogotá, por ejemplo, yo puse en el plan de desarrollo crear el primer centro de innovación, ciencia y tecnología para Bogotá. ¿Por qué un centro? Porque es un espacio físico donde la gente puede aprender, donde la gente puede ver qué se tiene que regular y qué no, pero también donde se puede crear un ecosistema de diferentes actores para generar esa sinergia, ese choque de conocimiento que ayude a pulir a esas personas y poderlas sacar adelante. Eso ya está en proceso, se va a construir, por ejemplo, en Bogotá, el primer centro de innovación, ciencia y tecnología. Esperemos que se entregue de pronto en el 4º año, si no se entregará en el 5º. Lo que nos falta definir es Bogotá, ¿qué va a producir? De acuerdo. O sea, ¿cuál es la política? ¿Vamos a producir chips? ¿Vamos a producir robots para salud? ¿Vamos a producir instrumentación quirúrgica para salud? ¿Vamos a producir motores? ¿Qué vamos a producir? Para que Bogotá se vuelva un referente de hub a nivel mundial de que está haciendo productos terminados en cierta especialidad de innovación, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo creo que el crear ese centro de innovación va a ayudar a eso. También tenemos una política pública de ciencia, innovación y tecnología, pero eso solo la lee la gente que le interesa estos temas. O sea, el 99,9% de los funcionarios públicos no tienen ni idea. Y no es porque no quieran, es por un simple desconocimiento. Y yo creo que Bogotá y Colombia está profundamente rezagada con respecto a temas de ciencia, innovación y tecnología frente al mundo. Por ejemplo, el primer centro de innovación y tecnología en Japón fue en 1955, después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Y fue de nanotecnología, porque ellos aprendieron a sacar productos terminados como los estadounidenses. Eso fue lo que aprendieron de los estadounidenses después de esa guerra. Y creo que ese primer centro pues, nos lleva solo 70 años y Colombia todavía no tenemos un centro potente apalancado por sector público, por sector privado, que sea especializado en algún tema. Entonces, pero además otra cifra, digamos, en temas de inversión en Producto Interno Bruto en sector público y privado para temas de investigación y desarrollo, pues Colombia solo aporta el 0,26%, mientras que lo que exige la OCDE para entrar a la OCDE es 2,6% en investigación y desarrollo. Ya. Entonces, es abismal los recursos, pero porque las prioridades están difusas, ¿no? Y a eso precisamente iba mi punto y es, ¿crees que falta un tema de mayor colaboración entre el privado y el público o es un tema que por su génesis están concebidos, digamos que desarticulados? En temas de ciencia, innovación y tecnología, sí, los éxitos siempre han sido colaborativos. Okay. Siempre han estado. En temas de Japón fue un apalancamiento así. Lo último que ha sucedido en China hace 20, 30 años en temas de ciencia, innovación y tecnología es un proceso entre la academia, sector privado y la República China. En temas digamos, de Estados Unidos también ha sido una inversión de capital público y también una inversión de capital privado, ¿sí? Okay. No se puede pretender, digamos, que solo el Estado sea el... Sí, de acuerdo. Y creo, yo siento que también el privado tiene que tener digamos, una intención de poder comenzar a construir este tipo de lazos. Okay. ¿Sí?
no nos digamos mentiras, las empresas de tecnología son tremendamente rentables. Sí. Es de las empresas, a diferencia de otros sectores, que pueden tener unas rentabilidades altísimas. Pero si uno se comienza a preguntar qué empresas de tecnología están aportando para temas públicos o para temas sociales de manera voluntaria o de manera filantrópica, pues es 0,0, ¿sí? De acuerdo. O puede ser alguna que otra, ¿sí? Pero no la veo. Entonces, yo siento que también están perdiendo un espacio de oportunidad al no meterse en eso. Porque si ellos se metieran en eso, miraran los contextos, las realidades sociales, aportaran desde lo privado hacia lo público, comienzan a descubrir una cantidad de necesidades que se tienen que suplir a través de la tecnología. Pero ellos no lo saben porque no lo han vivido. Ok. Entonces a mí lo que me parece es, listo, ustedes tienen un conocimiento muy importante sobre el tema tecnológico, investigación y desarrollo, patentes, etc. Pero les falta el diagnóstico. El diagnóstico se lo da a lo público, se lo da a la gente de las necesidades que quieren. Y eso a mí me parece que es lo que hace falta muchas veces testear antes de sacar cualquier producto terminado en un proceso o en lo que esté pasando de alguna innovación, alguna idea, ¿no? Ya, bien, José. Bueno, no, pues bueno, muy interesante conocer, porque, digamos, personalmente me declaro que el conocimiento sobre lo público es muy escaso y digamos que es interesante también abrir este espacio. Sí, pero además por otra razón muy importante. Yo creo que hoy las empresas de innovación están llamadas no solo a terminar un producto, sino a generar un valor social agregado, un valor ambiental agregado. Y, por ejemplo, uno ve acá, lo voy a decir honestamente, pero por ejemplo uno ve acá Rappi, que es el unicornio colombiano, la admiración de Colombia, pero tiene una política laboral compleja, tiene una política también de conducta ciudadana complejísima. O sea, los Rapiturbos se pasan todos los semáforos en rojo, están encima de los andenes, y entonces yo digo, bueno, esta es una empresa que en verdad yo admiro, es una empresa que en verdad la ciudadanía está queriendo, o cuál es el valor agregado o el defecto que está generando a largo plazo. O el impacto social. El impacto negativo, pesativo que está generando a largo plazo. De acuerdo. Y eso es como una reflexión que tienen que hacer todos, porque no es solo que se mueva la registradora, sino que también es qué valor agregado social, qué valor agregado ambiental le está aportando a la sociedad. Y sí creo que hace falta mucho eso también. De hecho, ahí nosotros grabamos un podcast recientemente con el tema de equidad de género, que hoy en día es un tema más de moda que con un propósito. Espero que no sea de moda. No, yo también, a eso voy. O sea, realmente nosotros cada vez necesitamos más mujeres en roles, altos directivas, porque realmente ese componente de género trae muchos beneficios, no solo en el ámbito, económico, sino también social. Sí. Y eso era parte de lo que hablábamos nosotros. Creo que los hombres que tengan la facultad de desaprender algunas cosas y aprender unas nuevas, y entre esas las nuevas conductas que deben tener los hombres frente a las mujeres, y también la equidad que debe existir en diferentes aspectos de su vida, tanto hombres como mujeres, se vuelven potencialmente empresas muy robustas a futuro. O sea, yo estoy seguro de eso, porque el problema no son las mujeres, el problema es que uno tiene que desaprender unas cosas que aprendió mal. Sí, de acuerdo. Por una cultura machista, por unos estereotipos que se construyeron. De acuerdo. Y que hoy tenemos que desaprender eso y aprender cosas importantes, nuevas masculinidades, nuevas formas, pero también nuevas aperturas en los espacios tanto privados como públicos. De acuerdo, no, chévere. Bueno, retomando un poco hemos hecho como todo un barrido desde tu experiencia, desde todo el ámbito de innovación, puntualmente desde la alcaldía y todo lo que ha implicado en tu carrera profesional. Y ahí yo quisiera preguntarte ¿cuál crees que es el mayor obstáculo que tienen estas iniciativas públicas en el ámbito de la innovación, y cómo podríamos superar esto? Bueno, pues ya lo hemos hablado, ¿no? Como Sí. un poco, yo creo que
La principal barrera es la falta de conocimiento de la gente, de lo público, sobre la política de ciencia, innovación y tecnología. Lo segundo es superar, ¿cómo se superan esas barreras? Esas barreras se superan a través de políticas. Por ejemplo, yo ayudé a impulsar la política pública de ciencia, innovación y tecnología en el Consejo. Gracias a eso pues, se crea el Centro de Innovación, Ciencia y Tecnología, pero también cuando uno logra crear unos espacios vivos para el aprendizaje, creo que se vuelve ya algo importante. Pero cuando uno articula el ecosistema, yo creo que lo más importante es una articulación del ecosistema entre privado, academia, gente pública, ciudadanía. Creo que esos 4 elementos son súper claves. En el aspecto de innovación, ¿cuál crees que va a ser digamos, la apuesta futura o lo que se viene en los próximos años a nivel mundial? ¿Cómo te imaginas el futuro en términos de avances o, digamos, de innovación aplicada en general para el ecosistema como lo estamos hablando? Bueno, ChatGPT ya empezó con el tema de inteligencia artificial. Yo creo que ahí hay un quiebre importante, pero pues los que sabemos de eso, parte de la cuarta revolución industrial es todo el tema de la automatización. A mí me preocupa de manera, digamos, peligrosa, es si los que gobiernan y el Estado no tienen conocimientos claros sobre cómo es la revolución de la cuarta revolución. No sé cómo van a adaptar las normas favorables para que la cuarta revolución se siga desarrollando, pero también haya controles éticos y morales sobre la sociedad. Y creo que eso es el gran reto hoy en los estados y en los gobiernos. O sea, porque la tecnología sigue, y la inteligencia artificial sigue recogiendo información y aprendiendo mientras usted y yo estamos durmiendo, mientras usted y yo estamos tomando unos tragos, mientras usted y yo estemos de paseo. Esto sigue evolucionando. Y la regulación normativa sigue hasta ahora pensando qué va a hacer, de qué se trata eso, no tiene conocimiento, y creo que ahí va a haber un dilema o un debate muy profundo en muchos estados y muchos gobiernos de qué hacer cuando la cuarta revolución automatice los empleos, el tema de inteligencia artificial sobre la data, el tema de privacidad, el tema de hasta dónde podemos desarrollar cosas o no. Okay. Y creo que ese va a ser ahí va a haber una gran coyuntura en ese ejercicio. Y en el sector público tenemos que prepararnos para conocer eso. Bien, bueno, no, José, de verdad, pues nada, digamos que ya y un poquito ya cerrando como el podcast, sí quisiera que nos diera como ese tip que da José desde el punto de vista de cómo lograr que el sector privado se conecte mucho más con el sector público. O sea, digamos que vemos que ese es, vamos a decirlo así, esa es la solución para que esto avance mucho más rápido ya a nivel de ecosistema. Uh-huh. ¿Cuál es ese tip que da José para que eso se vuelva una realidad? Yo le cuento una cosa que no le he dicho a nadie. Yo veo a veces muchos videos de Instagram, no TikTok, de empresarios. Entonces uno ve empresarios jóvenes y otros maduros. Y una cosa y una característica que veo que se diferencia mucho es que los maduros terminan reconociendo que la empatía es un gran esfuerzo para evolucionar en las empresas. Los jóvenes terminan siendo como más operativos y como yo hago estrategias. ¿Sí? Pero cuando ya están como en esa cumbre de salida que uno ve empresarios muy exitosos a nivel mundial que ya están, digamos, son como mentores, ¿no? Como profesores. Sí, sí, sí. Siento que la empatía es algo recurrente en todas las conversaciones que ellos tienen. Okay. Y yo lo que creo es que las empresas privadas tienen que hacer ese clic con la empatía, ponerse en el lugar del otro. Esa es la empatía. Y yo creo que esa parte va a hacer que las empresas tengan una filosofía diferente, un clima, una cultura organizacional diferente, pero también que va a ayudar precisamente a ponerse en el lugar del ciudadano. Cuando uno logra eso, logra tremendas cosas. Sí, sí, sí. Soluciones pequeñas, grandes. O sea, puede ser, digamos, un motor de muchas soluciones. Entonces, para mí eso sería como el tip
que sean más empáticos, como nosotros no somos más empáticos. Sí, que hay que mirar estados financieros, sí, que sí, activos, pasivos, todo eso uno lo sabe, pero creo que si hay ciertas filosofías o ciertos, pues lo que yo veo de los empresarios más maduros que están de salida, dicen, no, reconozcan al otro, reconozcan las ciudades, miren las necesidades que está pasando. Mire, Los problemas, sí, claro. porque en últimas la mecánica y la operación del día a día termina pasando. ¿Sí? Entonces es como eso. Bueno, no, José, de verdad agradecerle a usted por tomarse el tiempo de venir aquí, de contarnos un poquito más qué es lo que se está haciendo, todo el rol que tiene, todos esos planes que tiene la alcaldía en los diferentes aspectos y sobre todo, digamos, en innovación y tecnología. Y pues muchas gracias a ustedes por también tomarse el tiempo de escucharnos y pues quiero que José los invite a que les cuente sobre las redes sociales para que lo sigan y vean todo lo que está haciendo José con la alcaldía. No, Andrés, primero mil gracias por invitarme. Este es un canal donde el sector privado, ojalá pues sea un espacio para que vea qué queremos nosotros desde lo público en temas de ciencia, innovación y tecnología. Y para los que nos quieran seguir en redes sociales, pues mis redes sociales es @jdcastellanosO, tanto en Twitter como en Instagram, en Facebook. Y también está el del Movimiento Ciudadano que se llama Pioneroscall, @Pioneroscall en Twitter y en Instagram. Entonces ahí nos pueden contactar y muchas gracias. Listo. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias.